Bien, he tomado nota de los asistentes a esta 10ª sesión y ahora vamos a continuar el desarrollo de la asignatura. Bueno, voy a compartir diapositivas. Espero que las vean. Y vamos a comenzar a ver la última parte de esta visión general de la filosofía política, sus relaciones con la religión, la política, la teoría política, la ideología política, y también algunos temas concernientes que no los hemos tratado, como es el tema de la ciencia política, aunque al final vimos algo, y las ciencias políticas también, y un tema que tiene que ver con los mitos que los propios políticos construyen para favorecerse a sí mismos. Entonces, con esto veríamos una gran cantidad de temas concernientes a la filosofía política relacionada con otras disciplinas y cuál es la relevancia específica de la filosofía política para tener concepciones claras acerca de los sistemas, las teorías, los hechos políticos, etc. Estoy avanzando. Vamos a ver ahora el tema de la política y del discurso político. Es decir, hemos visto que la política son los hechos relacionados con el poder que se articulan, que se desarrollan, que se dan en distintos contextos espaciales, temporales, que son analizados desde distintas perspectivas, por ejemplo desde la politología, y que dan lugar a que los filósofos también reflexionen sobre esos hechos y generen las ideas políticas respectivas. Es la filosofía política lo último, ¿no? Ahora vamos a ver cómo la política entendida como hechos políticos, hechos que son destacados por los analistas, procesos que son estudiados por los analistas, por los historiadores, etc., se relacionan con el discurso. Es decir, la relación de la práctica con la teoría. La práctica es lo que hacen los políticos, los hechos que protagonizan, y la teoría es lo que supuestamente justificaría desde un punto de vista abstracto, conceptual, esas acciones en lo que corresponde a que sucedieron de manera exprofesamente planificada, porque también hay acontecimientos políticos que son espontáneos, es decir, que no surgen de una planificación política previa para que sucedan, sino que surgen, aparecen en distintos contextos como expresión precisamente de la situación que vive ese contexto. Entonces, esta parte, que ya es la última para tener ideas claras sobre los temas, va a estar dirigida a analizar las relaciones entre la teoría, o mejor, el discurso político, es decir, lo que enarbolan los políticos como compromiso, como promesa, como y también planificación en lo que concierne a la política y sus acciones. Entonces, la relación de la política y el discurso político.
el discurso político. Eh, Podemos decir de principio que un discurso político siempre se presenta como una interpretación de la realidad. Es decir, yo soy político y les voy a señalar cómo veo nuestra realidad y por lo tanto lo que creo que hay que hacer en ella. Si es que votan por mí, si es que yo me aupo en el poder, etcétera. Entonces, cuando aparece un discurso, aparece siempre una interpretación, un discurso político, una interpretación concreta de la realidad, o dicho de otra manera, un diagnóstico de la situación, en qué situación estamos, en qué situación vivimos, qué problemas tenemos y cómo yo, si gobierno, podría resolverlos, o al menos en parte, podría coadyuvar a que se resuelva plenamente después. Pero esa es la primera característica de un discurso político. Incluye siempre un diagnóstico, una interpretación de la realidad de quien lo enarbola, una manera de precisar las prioridades y también de comprometerse a actuar según las necesidades. ¿Qué significa interpretar? Bueno, la palabra interpretar provendría del griego antiguo, que aquí dice hermeneutike tekne, hermeneutike tekne, que quiere decir la técnica hermenéutica. Entonces, hermenéutica o la técnica hermenéutica significa la técnica para interpretar, aunque hermenéutica que provendría del dios Hermes, aquí dice Hermes, este es el dios Hermes, Mercurio entre los romanos, Hermes entre los griegos, estaría evocando que se trata de un mensajero. Entonces el hermeneuta, es decir, el que realiza la interpretación, sería un mensajero. Hermes es un dios de los viajeros que cruzan las fronteras, pero también representa el ingenio y el comercio, la astucia, y es como el patrono de los ladrones y de los mentirosos. Fíjense, aquí es bastante sugestiva la simbología en torno a Hermes, en torno a cómo Hermes sería el mensajero, el que tiene alas en los pies, si se acuerdan, y sería quien trasciende las fronteras, es decir, que por decir así va del mundo de los hombres al mundo de los dioses, y llevaría mensajes de estos para aquellos. Entonces, el que trasciende los reinos es Hermes, quien es el que interpreta la realidad, que está vinculado con la interpretación, con la hermenéutica. Pero también es un dios ingenioso, comerciante, astuto, y que protegería a los ladrones y mentirosos. Bueno, aquí resulta evidente la asociación con los políticos, ¿no? Porque si hay algunos que son ladrones y mentirosos quedando siempre impunes, son los políticos. Y los políticos son quienes, además, bueno, los buenos políticos, ¿no? Además tendrían un mensaje
un programa de qué hacer en el futuro, un mensaje para la población para que no desespere si está en una situación difícil. Los que interpretan la realidad señalando así estamos, pero podemos salir de esta situación de esta manera. Y bueno, aunque esas promesas sean mentirosas porque no tienen la intención de cumplirlas, ¿cuáles son las promesas que se llaman mentirosas o insinceras? Las que hacen los políticos y no tienen la menor intención de cumplirlas, solo las dicen para convencer a los ingenuos y ganar su voto, no para otra cosa. Y bueno, el protector de los ladrones, Hermes, este dios llamado Mercurio, que trasciende, que vuela gracias a las alas de sus pies, protegería a los ladrones que son los que siempre tienen impunidad si son políticos. Entonces, ese dios Mercurio en Roma tiene muchas formas, representando también el ingenio, que ya hemos visto antes, los astutos pensamientos, es decir, la política como concreción de la astucia, el vendedor de sueños, es decir, el que distribuye, difunde altas expectativas, sueños, objetivos, y también el que espía en la noche, es decir, el que tiene en gran medida el poder de la coerción, el poder de castigar, de espiar, de castigar. Bueno, esos son los significados mitológicos en torno al dios Mercurio en Roma, Hermes en Grecia, y que se lo asocia con la hermenéutica y por lo tanto con la hermenéutica tecne, que es la técnica de interpretar, y cómo los políticos interpretan la realidad, aprenden a hacerlo, también a vender, por decir así, mensajes de esperanza, aunque son mentirosos, aunque nunca tienen la intención de cumplirlos, esos compromisos. Y representa también a los ladrones que por antonomasia son los políticos impunes, ¿no? Bueno, esas son las asociaciones que a primera vista se pueden establecer a partir de la idea de que el discurso político interpreta la realidad, es decir, el político que da un discurso vende, por decir así, una imagen de futuro para que la gente confíe en él como alguien que podría transformar la situación presente, pero en realidad son promesas insinceras y lo que les interesa es tener el poder especialmente para su propio enriquecimiento. Bueno, ¿qué significa que un político interprete? ¿Qué interpreta? Primero, la realidad. ¿La realidad de quiénes? De todos, ¿no? De todos a los que va a gobernar, e incluso más allá. Interpreta las relaciones del país con otros países, interpreta la situación que puede ser bastante difícil para algunas minorías, interpreta las expectativas de la población, interpreta dónde estamos, quiénes somos, a dónde podemos llegar. Y ahí puede haber, como he dicho, bastantes mentiras. Pero al margen de eso, ¿qué significa que el político interprete? Siguiendo también la imagen del dios griego, el que
interpreta es como si portara un mensaje. Es decir, su discurso es un mensaje para la población, un mensaje para los destinatarios, que pueden ser los ciudadanos, los gobernados, y tiene que enviar ese mensaje no de una manera incomprensible, esotérica, sino lo más simple posible, es decir, el mensaje debe llegar a la mayor cantidad de personas del grupo de destino, debe ser comprendido sin mayor dificultad, no se trata de palabras difíciles ni mucho menos, y debe haber cierta identificación con el contenido del mensaje. Entonces esas son las características del discurso político, para que tenga eficiencia, para que sirva, para que los ciudadanos hagan lo que el discurso político les está motivando a hacer. Por ejemplo, a votar por un candidato. Ahora, en todo discurso político hay como una trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el que habla es como si se pusiera al nivel del que recibe. El hablante está al mismo nivel que el oyente, por eso manda su mensaje comprensible. Tal vez el que habla es especialista en alguna disciplina, tiene ciertas aptitudes, ciertas capacidades, ciertas competencias, pero no emite un mensaje ininteligible, al contrario, emite un mensaje de fácil comprensión. Y es como si el político que hace un discurso se pusiera en el bajo nivel del destinatario, es decir, de quien recibe el mensaje, haciendo que el mensaje sea totalmente inteligible, digerible, es decir, fácilmente el auditorio lo acepta, se convence de que es verdad lo que señala el discurso y actúa en consecuencia. Entonces, en ese sentido, desde el mundo privilegiado del político o del intelectual, que es otro nivel superior a la del bajo pueblo, por decir así, el político baja a esos niveles, trasciende las fronteras de los grupos también, de los grupos que tienen diferente nivel académico, que tienen diferente pensamiento, que tienen diferente manera de conducirse a la forma como se conduce el grupo de los políticos o los que hacen discursos políticos. Y penetra el político a ese mundo del bajo pueblo, por decir así, a quien está destinado el mensaje, y se entroniza el pensamiento que el mensaje contiene. Es decir, se reemplaza las ideas que tiene el destinatario con las nuevas ideas, los nuevos contenidos que el mensaje político incluye. Y es así que el mensaje y el discurso político tienen éxito. El éxito de un discurso político radica en que la gente crea algo, y si no en el sentido de crear, sino de creer. Cuando el destinatario cree algo nuevo en comparación a lo que creía antes sobre un tema cualquiera, motivada esa creencia por el discurso político, entonces se puede decir que el discurso político tuvo éxito. Entonces, no es solo un discurso que se elabora para informar acerca de cómo es el mundo. Es decir,
Interpretar la realidad en el caso del discurso político no solo implica decir la realidad es así o asá, sino implica que en el mensaje implícito del discurso político haya no solo una forma de ver la realidad, de establecer esta realidad es así, sino de que eso se crea y por consecuencia de tener credulidad en ese diagnóstico de la realidad, el destinatario obre, actúe de cierta manera. Puede ser una simple acción, puede ser, por ejemplo, el voto, o puede ser acciones más complicadas que exigen mayor compromiso y credulidad, por ejemplo, sumarse a un grupo terrorista, ¿no? Es decir, el discurso político de quienes reclutan terroristas tiene efectivamente no solo el propósito de introducir elementos religiosos, la guerra santa, la salvación de los mártires, las vírgenes esperando en el paraíso, sino también de que ese discurso sea creído y asimilado por el destinatario y de él surja la intención de sumarse a una célula terrorista, por ejemplo, como hemos visto en la primera parte. Entonces, el político no solo es, por decir así, un intérprete de cómo es el mundo, sino alguien que desarrolla un discurso con un mensaje de interpelación al destinatario. El mensaje es como decir, así es el mundo y tú qué estás haciendo al respecto. Únete a nosotros y esta situación va a cambiar, vamos a cambiar la realidad. Entonces el discurso político tiene la peculiaridad de interpretar la realidad y de interpelar a su cambio, es decir, de motivar a que quienes escuchen la interpretación de la realidad se involucren con el cambio de esa situación en la que se encuentra esa parte de la realidad interpretada, diagnosticada. Bueno, entonces cuando el político baja al nivel inferior del destinatario, porque obviamente el político tiene que estar en otro nivel de lo que conoce, de lo que está comprometido, de su forma de vida, etcétera, etcétera. Cuando trasciende las diferencias sociales, estamentales, raciales o lo que fuera y llega al destinatario y el destinatario cree el mensaje que dice el discurso político, entonces se encuentra también en el propio discurso generalmente un poco velado, ¿no? No es un mensaje explícito de decir, bueno, y ahora te invito a que te sumes a esta célula. No, sino es un poco más velada para que además la adscripción sea por voto propio. Es decir, que el propio destinatario diga, sí, es así, tiene razón, y algo hay que hacer, yo quiero ser parte de los que estamos haciendo algo para transformar esta realidad. Y es así como pide su inclusión en alguna entidad política organizada. Y eso supone cambiar su pensamiento anterior, sus ideas anteriores, y entronizar el discurso emitido, aceptado y creído como un contenido, por decir así, propio del destinatario. Es como si el destinatario dijese él mismo lo que el político ya lo dijo antes. Y repite lo que el político dijo como si fuese una visión propia. Bueno, entonces esa es la característica de la interpretación que hace el político al redactar, al leer o simplemente al afirmar sus ideas políticas en la forma de un discurso determinado. El político es también un mentiroso porque puede aparecer como autor de ideas ajenas y porque puede atribuir contenidos deformados a los otros.
Eso también es frecuente en el discurso de los políticos, ¿no? Tienen la tendencia a aparecer como si fuesen los autores únicos de ciertas ideas, lo que obviamente es falso, ¿no? Puede ser que algún político sistematice bien ideas de varios autores, de varios filósofos y los convierta en discursos políticos. Está muy bien, eso tiene legitimidad. Pero cuando pretenden aparecer como los autores de dichas ideas, como si fuesen genios capaces de elaborar maravillosos discursos con un origen conceptual propio, eso es falso. Y hay esa tendencia entre los políticos. No reconocen la autoría de las ideas que usan, presentándolas siempre como propias, y a veces tergiversan los mensajes de los opositores, de los contendientes, atribuyéndoles contenidos que no tuvieron nunca, ¿no? Y exagerando algunos aspectos solamente para generar grupos de enfrentamiento. Es decir, nosotros tenemos la verdad, nosotros pensamos correctamente y nosotros por lo mismo tenemos el derecho de enfrentarnos a quienes tienen ideas incorrectas y falsas sobre la realidad. Y en ese sentido, los políticos también mienten al pretender aparecer como autores originales de ideas específicas y también cuando atribuyen ciertas ideas a sus contrincantes cuando en realidad eso no es así. Y claro, esas estrategias de discurso, estrategias de difusión del discurso, tienen utilidad, funcionan adecuadamente. Bueno, es indispensable cierto grado de osadía. Claro, generalmente los políticos no son grandes académicos, ¿no? Porque dedicarse a la academia implica mucho tiempo. Y claro, el tiempo que tienen los políticos lamentablemente lo emplean para hacer politiquería. Es decir, por estar siempre en medio de la pomada política, con negociaciones, lobbyings, con acuerdos, con reclutaciones, con rupturas, con discursos, etcétera, etcétera. Y eso implica que su ocupación, actividades académicas, sea muy marginal. Y en ciertos niveles altos de la política tienen staffs de personas que hacen sus discursos, los que pronuncian en ocasiones especiales, pero también las ideas que pueden pergeñar en una entrevista mostrando sus convicciones, que en muchos casos, como digo, no son elaboradas por ellos, sino por sus asesores. Entonces, se necesita osadía para presentar eso como propio. Primero, no lo entienden bien. Segundo, no tienen todos los antecedentes, porque hay que tener los antecedentes históricos y de todo tipo, ¿no? Económicos, psicológicos, lingüísticos, que tienen que ver con cualquier contenido. Y si no los conocen, no conocen esos antecedentes, evidentemente puede ser que repitan los contenidos, pero los repiten de una manera mecánica, sin entender sus alcances, sin entender sus antecedentes, sin entender su profundidad. Y tener la osadía de hacerlo como si fuesen expertos es típico de los políticos más atrevidos, ¿no? Que además por su ignorancia ni siquiera comprenden las objeciones y no son capaces de ver que los discursos que desarrollan simplemente tienen el propósito de engañar o de inducir al auditorio. Y deben tener también un espíritu cambiario, cambiando a veces intenciones ocultas, inconfesables, ¿no? Los políticos en general, ¿qué buscan?
no son como los filósofos, ¿no? Que buscamos supuestamente la verdad. No son como los, diríamos, filántropos que buscan de manera altruista el bienestar de los otros. No son personas académicas que buscan conocer y entender a profundidad alguna parte de la realidad, por ejemplo, la realidad económica, por decir algo, ¿no? Sino, en el fondo, la mayoría lo que busca, penosamente, porque esa es la realidad que da pena, es enriquecerse y tener poder. Poder para utilizarlo para sus propios objetivos, para satisfacer sus metas, para favorecer a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Pueden ser sus parientes, sus amigos, sus correligionarios, sus adláteres. Adláter quiere decir el que está al lado del jefe, normalmente un poco más abajo, no a la altura del jefe. Entonces, tienen la osadía de cambiar sus intenciones, sus oscuras intenciones, sus metas egoístas e individualistas, deleznables como valores, el valor de la, por ejemplo, codicia, querer más y dar más dinero, el valor de la angurria de poder, que en realidad son antivalores, ¿no? Es decir, en la humanidad no se los aprecia como por lo que son de manera universal, sino se los desprecia por lo que son. Que alguien tenga angurria de poder no es algo apreciable. De hecho, puede ser que algunos miembros de la sociedad aprecien eso y digan qué excelente líder tenemos, roba y hace lo que quiere, se enriquece, se comporta como le da la gana con las mujeres y las niñas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no hay una crítica moral. Puede ser eso, o al contrario, aparece como una valoración velada. Pero esas actitudes bastante enfermas, porque obviamente hay que estar con alguna enfermedad para proclamar como modelo de vida humana el tipo de gobernante que se tiene, que puede ser de la peor calaña, ¿no? Y creer que eso vale. Entonces, esos antivalores del político que ejerce poder para sí mismo y puede llegar a cualquier extremo, pedofilia, por ejemplo, aparecen como si fuesen virtudes y como si fuesen actitudes propias y como si fuese algo digno de aplauso. Entonces, esa es la transmutación de valores en la que los valores universalmente despreciados por lo que representan, egoísmo, egocentrismo, satisfacción de uno mismo en detrimento del bien común, aparecen como si tuviesen algún valor. Entonces, el político como mensajero, como hermeneuta, como intérprete, y como alguien que trasciende desde supuestamente las altas esferas de la vida de los políticos y baja al mundo material y pedestre de la gente común, puede ser que no sea mensajero de valores, de formas de gobierno atendiendo al bien común, sino de todo lo contrario. Y hay casos en que gente sin criterio y que añoraría estar en su lugar los aplaude. Bueno, entonces ven, estas son las particularidades del discurso político que las hemos visto considerando que el político pergeña, es decir, planifica y escribe en borrador, por decir así, sus propios discursos. Bien, hay una parte en el discurso político que es interesante y se refiere a cómo el político habla del futuro. Es decir,
en qué medida el discurso político convence porque habla del futuro y el que lo escucha se imagina un futuro para él prometido por el político. Entonces, es importante que en el discurso político haya una dimensión de compromiso de futuro y de visión de futuro que se redacta técnicamente. Hay que saber redactar esos compromisos y esa visión de futuro, de manera que el destinatario vea, encuentre en el discurso expectativas que le interpelan a hacer lo que el discurso dice. Es decir, que haya una visión de futuro. Y en el mensaje que haya la clara posibilidad de que ese futuro que el destinatario apreciaría se puede realizar. Y es más, que el emisor de ese discurso, que es el político, sea visualizado como la mejor opción para que ese conjunto de acciones y de resultado en el futuro se realice. ¿Cuáles son las técnicas? La tecné, aquí dice tecné, ¿no? Que en griego antiguo quiere decir arte, técnica, oficio. ¿Cuál es la tecné del político? Hay diferentes técnicas, ¿no? Para que el político, aquí tienen también lo que la raíz indoeuropea tex significaba, y que significa, por ejemplo, tejer, fabricar, hilar. Text también habría sido el origen de la palabra texto, en latín, que es como lo entendemos ahora, ¿no? Es decir, algo que se puede leer o algo que se puede pronunciar. Es decir, leer en voz baja, leer en voz alta, y que puede ser cabalmente un discurso político. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para fabricar? Esto de fabricar el discurso político es interesante, ¿no? Es decir, el político tiene total libertad para decir, por hablar así, lo que le plazca, ¿no? Y bueno, le podrán refutar sus competidores, diciendo que es un ignorante, que no sabe usar los conceptos, pero también en el mundo actual en el que gravita la posverdad, nada de eso es importante. Es decir, a veces al contrario, ¿no? Cuanto más se critica a alguien, más famoso se lo vuelve. Esa es la idea que se tiene sobre la fama, y no solamente de los políticos, sino también de los actores, de los dedicados al arte, los artistas, etcétera, ¿no? Hay una frase de Hollywood que dice: la única mala publicidad es la que no existe, o la única mala propaganda que afecta a los actores es la que no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy actor de Hollywood y me critican a fondo, eso me hace crecer. En lugar de destruirme, me hace crecer, me vuelve más famoso, aunque sea famoso por las críticas. Y cuando un actor está en malas situaciones, cuando nadie dice nada de él. Es decir, cuando no existe ni siquiera una crítica contra, por ejemplo, una actuación. Entonces, con los políticos sucede algo parecido. Si son criticados por ignorantes, por hablar, leer discursos que no entienden, porque claro, no pueden ni pronunciar las palabras que reflejan los conceptos,
Entonces, en el mundo actual de la posverdad, eso no importa. No importa que sean ignorantes, no importa que se contradigan, no importa que en un renglón digan algo y dos renglones más abajo digan lo contrario. No importa que abusen de la manipulación y del convencimiento, comprometiéndose y prometiendo situaciones de futuro que nunca las van a conseguir. Bolivia será una nueva Suiza, ¿no? Ha habido un gobernante que decía así. Obviamente esa ridiculez de promesas solo pueden creer los incautos o la gente interesada en obtener algún beneficio si ese político gana. Entonces, en un mundo en el que todo es posible decir, que no se necesita tener evidencias para enunciar una posición, que no hay ningún interés por la verdad, sino solo por el convencimiento y por la acción directiva. ¿Cuál es la acción directiva de un discurso político? Por ejemplo, que el destinatario vote por el hablante. Esa es la dimensión directiva. ¿Qué quiere decir dimensión directiva? Quiere decir que el mensaje tiene una finalidad, y esa finalidad es que el oyente haga algo. No solamente crea que el mensaje es verdadero, sino que haga algo, por ejemplo, que vote por el político. Esa es la función directiva del lenguaje. Y los discursos políticos tienen cabalmente esa función, hacer que el destinatario haga algo, no solamente crea que lo que está diciendo el hablante es verdad. El oyente además debe hacer algo, creer lo que dice el hablante, admirar al hablante por lo que dice y hacer lo que el mensaje interpela a hacer. Esa es la función directiva del mensaje en el discurso político. Y así el político, el hablante, puede tejer y fabricar cualquier discurso, puede decir lo que le plazca, puede tergiversar los conceptos, puede unirlos eclécticamente sin la mínima hilación. Nada de eso importa, lo que interesa es convencer. Y para eso normalmente se apela a los sentimientos, no a la razón del auditorio. Esa es la característica del mundo de la posverdad, en que los discursos políticos apelan a los sentimientos del auditorio, a los sentimientos, a la subjetividad de los oyentes. Y claro, lo más efectivo es, por ejemplo, enunciar discursos de odio, es decir, nosotros somos iguales y odiamos a estos que son diferentes, y por eso vamos a actuar contra estos que son diferentes. Piensen en los discursos y en las técnicas de captación de militancia para células terroristas del Islam. Desarrollan el odio a todo lo que no es islámico y los llaman los infieles, ¿no? Entre ellos están los cristianos. O sea, los infieles merecen morir. ¿Por qué? Porque están rindiendo culto a un falso Dios. El Dios verdadero es Alá. Y todo lo que hagamos los fieles y creemos en Él está bien, incluido matar a los infieles. Mejor si los matamos, porque así disminuimos el culto a un falso Dios y auspiciamos que haya mayor culto al verdadero Dios, Alá. Fíjense, esa es la dimensión directiva del lenguaje que da lugar a hacer algo, no solo a creer en la verdad del contenido del mensaje, sino a actuar en congruencia a lo que señala ese contenido. Y para eso no importa yo que fabrique lo que quiera, ¿no? Sé mártir, porque si mueres vas a lograr el disfrute de más de 50 vírgenes en el paraíso. Tu alma va a llegar al paraíso y va a gozar de estas vírgenes que están esperándote, porque vas a ser lo más
grande que se puede ser en la yihad, en la guerra santa, ser mártir, es decir, morir por Alá, obviamente matando a algunos antes, ¿no? Entonces, la fabricación de discursos políticos no tiene reparos, pero hay que saber las técnicas. Y esas técnicas incluyen, como hemos visto, por ejemplo, apelar a lo subjetivo, a lo emocional, a lo personal, en el sentido de motivar esos resortes que van a hacer que el oyente actúe. Bueno, vemos también que entre las técnicas de la elaboración del discurso político, el que los elabora, el que los redacta, debe tener la capacidad suficiente para dar algún sentido a sus palabras. No solamente se trata, por ejemplo, de discursos de odio, insultando al enemigo, insultando a quien se motiva, odio racial, odio étnico, odio social, odio por las diferencias económicas o lo que fuera, sino que tiene que haber también cierto sentido, es decir, que lo que dice el discurso político tenga alguna finalidad, tenga una consumación. Ya les decía, por ejemplo, en un discurso de reclutamiento para la yihad, la consumación es formar una célula de mártires. Es decir, que estén dispuestos a tripular varios aviones e inmolarse porque así van a conquistar el paraíso musulmán y van a dar una lección a Occidente, por ejemplo, ¿no? Hemos visto el caso de las Torres Gemelas, etc. Entonces, ese sentido que es, ¿por qué hacer esto? ¿Para qué hacer esto? ¿Qué importancia tiene esto? Debe ser captado con la mayor claridad de parte del oyente. Y el hablante debe ser cauto para que eso no aparezca de una manera burda, sino con cierta sutileza, que se pueda inferir del discurso esas consecuencias, pero que no aparece como el principal instigador del odio, la violencia, la guerra. Y para eso, claro, puede recurrir a cualquier falacia, a cualquier mentira, a cualquier convencimiento, a cualquier justificación, por muy peregrina que sea. Estupideces como decir la guerra de Ucrania sienta soberanía, realmente muestra eso, ¿no? El grado de estupidez que cree el hablante que tiene el auditorio. El hablante cree que los oyentes son tan ignorantes que van a creer semejante argumentación, siendo que los hechos a diario, hoy día han bombardeado los rusos en un hospital de niños, muestran precisamente lo contrario. Entonces, no hay esa sujeción a los hechos. Las justificaciones pueden ser de lo más absurdas, ridículas e insultantes para la inteligencia del auditorio. Y en ese sentido hay una total libertad de abuso de las palabras para fabricar, para tejer lo que sea, justificando las más deleznables actitudes humanas, como por ejemplo la angustia de poder o la megalomanía de creerse un nuevo emperador. Sin embargo, siempre tienen los políticos libertad para estas creaciones, estas hilaciones y generar nuevos cuadros que muestren sus propios discursos. Tejer pensamientos propios con los hilos, la tela y los insumos que provengan de fuentes nutricias valoradas. También, sin embargo, el discurso político puede tener ese sentido.
y puede haber una legítima construcción propia, personal del candidato, del político, que muestre que tiene una visión propia de la realidad, que interpreta la realidad de una manera original y que interpela también al auditorio en un contexto de valores universales, por ejemplo, valor de la solidaridad. Vamos a desarrollar políticas públicas solidarias con el ser humano, con los que sufren, con los que no tienen algo, con los que están en una situación de inferioridad, y ese tipo de discursos, si son auténticos y expresan no la manipulación subjetiva, sino la constatación objetiva de que se puede resolver esas situaciones, entonces muestran un sentido asertivo de la interpretación y de la enunciación del discurso político. Este, finalmente, como señalo al final, puede ser analizado desde la ciencia política y desde la filosofía política. Si hay, por ejemplo, críticas axiológicas, es decir, se critican los valores que están detrás de algún discurso, entonces tenemos más un análisis desde la filosofía política, porque como saben ustedes, la axiología y la ética son capítulos de la filosofía en general. En cambio, si prevalecen otro tipo de análisis, por ejemplo, la historia de un partido político y una evaluación de una gestión anterior de gobierno que tuvo con algunas luces y algunas sombras, entonces ese análisis corresponde más a la ciencia política. Bien, vamos a ver cuáles son los enfoques que desde la ciencia política se puede dar al futuro. Es decir, cómo se pueden desarrollar discursos políticos dentro de la ciencia política con un contenido, diríamos, creíble, verosímil y factible. Entonces vamos a encontrar que el discurso político puede hacer referencia a predicciones sobre el futuro político, puede hacer referencia a pronósticos sobre lo mismo, de lo que podría pasar o que podría suceder, a proyecciones, a previsiones y a prospectiva. Entonces estos son los enfoques de carácter más cualitativo o cuantitativo que desde la ciencia política es posible desarrollar para, de alguna manera, hablar sobre el futuro, sea con contenido cualitativo o cuantitativo o con ambos. Y eso es parte de la ciencia política. Veamos, ¿cuándo se da una predicción política? Cuando se establece una visión determinista del mundo, ¿no? Es decir, esto es así y no varía. Y predice que lo que va a suceder en el futuro es inevitable. Algunas ideologías y filosofías políticas terminan en predicciones que aparecen como inevitables y que se asumen como hechos que van a suceder en el futuro de una o de cualquier otra forma. Esa es la predicción. Algunas ideologías de contenido filosófico político caen en las predicciones y resulta que la historia se convierte como en una disciplina científica en la que el historiador puede predecir cuándo va a haber una revolución y cómo va a continuar la historia del mundo en el futuro inmediato y a largo plazo. Ese tipo de discursos están evidentemente impregnados de un fuerte contenido dogmático, de un fuerte contenido ideológico que hace que se desarrollen como, no como posibilidades o deseos, sino como
necesidades fácticas, es decir, estos hechos van a pasar, pese a quien pese, y van a pasar aquí, y van a pasar en tanto tiempo. Bueno, ejemplos de esas actitudes dogmáticas de predicción política del futuro, ya se pueden imaginar, ¿no? Por ejemplo, el marxismo tiene esa actitud dogmática y cree que la historia cumple leyes. Y una de esas leyes es que se va a producir relativamente temprano, desde Marx, desde el siglo XIX, la revolución que hunda el capitalismo y que convierta al socialismo en el modo de producción prevaleciente en la humanidad y en el globo hasta lograr el comunismo universal. Esa es una actitud de predicción del futuro con un contenido fuertemente dogmático y mostrando lo que sucedería no como una posibilidad, sino como una necesidad, es decir, necesariamente esto va a pasar en el futuro, y además no es algo que se presenta muy lejano. De hecho, Marx creía que ya había varios signos que mostraban el avance de la clase obrera, el desarrollo del Partido Comunista a nivel internacional, etcétera, que supondrían la satisfacción de las condiciones subjetivas y objetivas de la revolución que pondría final al capitalismo a nivel mundial. Bueno, ha pasado más de un siglo y medio, más todavía, de esas predicciones, y lo que se ha visto en la historia han sido concreciones muy criticables. ¿Qué es un pronóstico en el discurso político? Son juicios que de alguna manera sirven para influir en el futuro o programar acciones futuras, ¿no? Entonces, pronóstico tiene la forma de juicios razonados. ¿Qué quiere decir esto de juicios razonados? Son situaciones hipotéticas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos esto, vamos a influir en el futuro sobre esto otro. Supongamos que a nivel mundial se prohíba, bueno, no tanto porque es un poco difícil, ¿no? Llegar a un acuerdo a ese nivel, lleva muchos años, décadas. Supongamos que en un país se prohíbe el uso de combustibles fósiles para mejorar las condiciones del medio ambiente. Bueno, ese es un discurso de pronóstico, ¿no? Entonces el político dice, yo voy a promulgar una ley que prohíba el uso de vehículos con energía proveniente de los recursos fósiles. Todo va a ser energía eléctrica, energía eólica, energía del sol, y así van a haber autos con paneles solares, etcétera, etcétera. Todo un programa de prohibición. En ese mismo discurso se van a incluir también la influencia, el impacto de ese programa, es decir, del programa de prohibición de uso de, por ejemplo, carburantes basados en el petróleo. Entonces, ¿cuáles han de ser las consecuencias? En consecuencias económicas, consecuencias ecológicas, consecuencias internacionales sobre el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas consecuencias y el escenario nuevo que se va a generar como resultado de implementar determinadas acciones, eso implica realizar un pronóstico político, y si se lo implementa en primera instancia, es decir, en su inicio, es posible también que devengan, es decir, que se produzcan las consecuencias deseables. Entonces, esto de juicios razonados tiene que ver con las hipótesis. Si hacemos A, B, C, entonces vamos a tener el efecto E.
y eso es muy deseable, entonces yo voy a hacer A, B, C, D. Bueno, eso es un pronóstico. ¿Qué es una proyección? Bueno, esto es más técnico todavía e incluye análisis matemático, datos estadísticos y lo que se llama situaciones posibles, eso vamos a ver también en perspectiva, o lo que en inglés se llama forecasting, ¿no? Que quiere decir, por las estadísticas, si llegamos a estos indicadores, entonces se va a producir este nuevo escenario, es decir, se va a influir en el futuro, de manera que el conocimiento del presente y los cambios tendenciales en los indicadores estadísticos permitan comprender esta nueva realidad como una realidad deseable o también indeseable, ¿no? Es decir, en la proyección de que vamos a llegar a una situación sin retorno si cambia 1,5 grados el promedio de temperatura del planeta. Es poquísimo que cambie 1,5 grados, ¿no? Pero si llegamos a eso, a que cambie el promedio del planeta disminuyendo, aumentando 1,5 grados, entonces el efecto invernadero es incontrolable y las consecuencias ecológicas a nivel global van a ser terribles. Entonces esa es una proyección con base en información matemática, estadística y una justificación científica sólida sobre las implicaciones de esa modificación de la temperatura. ¿Qué es la previsión? Esto no es tan académico, sino tiene que ver con las prevenciones que se toman en el presente para resolver problemas futuros. Por ejemplo, en lo concerniente a alguna situación que se da, ¿no? Está lloviendo mucho, vamos a tomar previsiones que ha de ser, por ejemplo, o antes de que llueva, vamos a ampliar las bocas de tormenta para que no se acumule el agua en las calles, fluya. Vamos a ampliar el cauce de los ríos para que no haya inundaciones y aunque llueva más, estamos previendo en el presente lo que va a suceder en el futuro. Y esto está relacionado, por ejemplo, con la gestión gubernamental. Entonces, la gestión gubernamental admite la previsión como decisiones políticas para enfrentar situaciones hipotéticas. Y finalmente tenemos la prospectiva política, que es lo que más se usa en la ciencia política. Lamentable, aquí hay una diapositiva más, hasta ahí vamos a ver, aunque no creo que alcancemos. Entonces yo preferiría dejar aquí, la próxima clase vamos a terminar el tema de la prospectiva, que es el más usado, aunque no en todos los contextos. En nuestro contexto académico, lamentablemente, hay pocos análisis de prospectiva, que supone el desarrollo de escenarios futuribles. ¿Y qué es un futurible? Es un futuro posible. Eso significa futuro posible, futuro posible. Y esto tiene que ver con estados inerciales y los proyectos de los actores. Entonces esto va a llevar un poco más de tiempo, está vinculado también con la siguiente diapositiva, que es la prospectiva política, y que muestra cómo se desarrolla el discurso político, pero ya no solo como discurso, sino también como gestión. Es decir, la gestión gubernamental tiene que ver también con prospectiva política, incluso antes de que un candidato sea elegido, debe hacer prospectiva en cuanto pueda establecer acciones prioritarias en campos determinados para que esas acciones influyan, tengan impacto en cada escenario que se produzca hipotéticamente en el futuro.
Entonces esto vamos a dejar aquí el avance de la materia, vamos a continuar el próximo día lunes viendo la perspectiva política. Bueno, tenemos un poquito más de 10 minutos, entonces si alguien tiene alguna pregunta o comentario, han sido varios temas que los hemos saltado un poco rápidamente, es decir, en cuanto a las preguntas, ¿no? El contenido ha sido desarrollado con bastante detalle, con ejemplos, de manera que sea claramente comprensible. Este conjunto de diapositivas yo lo voy a compartir dentro de una semana, cuando veamos los otros contenidos que tienen que ver con aspectos complementarios referidos también a la filosofía política. Desde lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún recorrido rápido? Muchos, solo 3 diapositivas de contenido, pero con el desarrollo exhaustivo en cada uno. O si quieren también comentarios a otros contenidos que no hubo tiempo de responder, de escuchar con las diapositivas anteriores. Tiene la palabra. Doctor, buenas tardes. Sí, adelante. Sí, con todo lo que usted estaba comentando, ¿no? Esto de la manipulación, digamos, política. Yo tuve la oportunidad de leer un libro sobre lo que es la psicología oscura de Stephen Turner, o Turner, creo. Entonces, bueno, ahí precisamente es donde se toca, ¿no? Este tema de cómo un político o un líder social, digamos, puede con su discurso, con su forma de ser, comportarse, etcétera, etcétera, comenzar a manipular masas sociales, persiguiendo fines personales, ¿no? Políticos. Entonces, me hizo mucho recuerdo, ¿no? De lo que usted estaba comentando, de cómo se llega a manipular, incluso hasta a engañar, incluso hasta, ¿cómo le digo?, colocar pensamientos en grupos sociales con fines políticos, ¿no? Muy bien, muy buen tu comentario, efectivamente es así. Hay muchas formas, no solo es el discurso, ¿no? Por ejemplo, las consignas que se pintan en las paredes tienen esa finalidad de instalar ciertas palabras en el subconsciente para que los destinatarios asocien. Entonces, cuando escuchen, por ejemplo, el apellido del presidente, asocien con una palabra. Entonces, esos mecanismos, esas técnicas de manipulación, incluso inconsciente, mensajes subliminales, etcétera, no solamente las hacen digamos, por probar, sino son expresiones de trabajo de profesionales que han estudiado la psicología de las masas y que saben cómo pueden influir. Ahora hay expertos en imagen, por ejemplo, cómo tiene que peinarse el líder, qué tiene que vestir, qué aspectos de su imagen hay que corregir o hay que explotar. Entonces, la manipulación no es solo referida al contenido del mensaje, sino hay una enorme cantidad de aspectos que se tienen en cuenta para que sea más eficaz. Como digo, desde la apariencia del hablante hasta consignas que se pueden pintar en las paredes para generar posiciones en el subconsciente o asociaciones en el subconsciente que finalmente tienen influencia política. Y en ese sentido, claro, la filosofía política no puede permanecer ignorante sobre esos temas, ¿no? Es necesario saber que hay eso. Yo me enteré a veces casualmente por ejemplo, hay gente que se promueve a sí misma como expertos en imágenes de campaña y aparecen instituciones, empresas que se ocupan de toda la campaña, ¿no? Puede ser de
de un candidato a rector, de un candidato a alcalde, de un candidato a presidente, pero con una manipulación muy efectiva desde los logos, las consignas, los nombres, la ropa, la imagen, el cabello, etcétera, etcétera, no solamente el discurso. Y en ese sentido, que haga referencia al aspecto psicológico, está muy bien. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, doctor. Adelante, Lautaro. Ya. Bueno, en toda la caracterización del ser político, es interesante ver en el transcurso de la historia, ¿no?, cómo la perversidad se empodera de lo que puede ser, digamos, la manipulación a la gente, ¿no? Pero si nos estacionamos no solamente al discurso, sino a los hechos de Maquiavelo, ¿ya?, podemos tener una respuesta y un resultado, ¿no?, de todo un momento histórico que en el futuro ha podido tener efectos, ¿no? Y cuando llegamos ya a la parte más técnica, si entramos a lo académico, ¿no?, a la formación académica política, esto podría tener dos posibilidades, ¿no?, o dos tendencias. Una, la de limpiar un poco esa imagen, esa caracterización, y la otra, sino de tecnificar más la perversidad, ¿no? Muy bien, gracias. Tu última frase me ha parecido muy conveniente, tecnificar la perversidad. Está muy bien, ¿no? Porque evidentemente el poder corrompe, ¿no? Vuelve al político perverso, y si es absoluto el poder, lo hace absolutamente, ¿no? Es una famosa frase en la política. Es decir, es muy difícil mantenerse con valores universales, con actitudes de honestidad, de prioridad del bien común, de interés por los demás, cuando se tiene poder. Y si se tiene un poder mayor, cada vez más grande, hay más angustia de poder, más deseo de convertirse en más rico de lo que ya es el político ladrón, que no tiene reparos, y en llegar a extremos. Eso es cierto, hay esa perversión que ocasiona el poder, y para eso la tecnología sirve cada vez más y mejor, ¿no? Para hacer el lavado de cerebro, para llegar instantáneamente. Como una característica del mundo de la posverdad, se establecía que hubo empresas en Estados Unidos para manipular a los electores, y diseñaban los mensajes según el perfil de los dueños de, por ejemplo, Facebook, ¿no?, de Instagram. Entonces veían si era afroamericano, o si era blanco, o si era latino, si era católico, o si era protestante, o si era ateo, si era hombre o mujer, qué edad tenía. Entonces, según esas variables, les llegaban mensajes que los convencían mejor, porque estaba el mensaje diseñado para un hombre de 25 años que no tiene familia, que es soltero, que es negro y que no tiene trabajo. Entonces, que vive de la asistencia pública y que estaba buscando trabajo, no sé, hace 4 meses. Entonces había un mensaje especial del candidato al perfil de ese elector, y eso lo hacían las máquinas, la inteligencia artificial. Entonces, fíjense el grado de manipulación al que puede llegarse con mensajes diseñados específicamente para mí, y que yo tontamente creo que a todos llega el mismo mensaje. No es así, no llega el mismo mensaje a todos, sino a cada uno según de quién se trate. Y eso efectivamente es mucho más manipulador, con resultados beneficiosos, que un mensaje ingenuo del político que dice: yo a todos les propongo hacer esto. No,
Obviamente, además, en este mundo de la posverdad, en que se diseñan por inteligencia artificial los mensajes de propaganda electoral, no hay la mínima intención de cumplirlos, es solo manipular para que voten. Claro, aprovechándose de la credulidad, porque todavía hay credulidad. Otros votan por interés, también eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y en algunos países pueden ser muchos los que tienen interés. No les importa la calaña del candidato, puede ser de lo peor, pero yo tengo el resorte que va a permitir que yo consiga un trabajo, por ejemplo. Entonces por eso lo apoyo, por eso hago propaganda, por eso milito, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que en el mundo actual, a lo que te referías, que los políticos son perversos, sí, son angurrientos, tienen una angurria de poder ya enfermiza, y además usan la tecnología de la forma más inmoral que se puede uno imaginar, por ejemplo así, ¿no? Con el caso que les refiero. Entonces, en este mundo de angurria y de tecnología, claro, es legítimo preguntarse qué será el futuro, ¿no? ¿Va a ser peor? ¿Cómo podría mejorar? Y esas son preguntas que incluyen también a la filosofía política. Bien, buenas tardes, gracias por su participación, nos vemos el día lunes y todavía no les voy a enviar diapositivas porque hay otros temas que incluyen, que ya son los últimos, para después ver los temas de los autores con la participación de ustedes. No se olviden la fecha de entrega del trabajo, ya falta un poco menos de un mes, o un mes casi exactamente, y bueno, también comienzan las exposiciones. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego.